sabiduría que te voy a estar compartiendo en los próximos minutos. Porque esta palabra de sabiduría que te voy a compartir es una palabra que te va a ayudar a identificar el pensamiento correcto para que puedas navegar en una identidad que sí le gusta a Dios. Porque en este podcast vamos a estar hablando sobre dos tipos de identidad. Una identidad que no es correcta y una identidad que es correcta delante de Dios. Por la cual, aprendiendo a identificar el pensamiento correcto, es como vamos a aprender a formar la identidad que Dios quiere ver formada en nosotros. Hay algo que tú tienes que entender, que Dios a nosotros nos ha posicionado para que nosotros seamos referentes de otra persona. Un referente de éxito, un referente de llevar a una generación a buscar a Dios. Un referente en nosotros ser provocadores de avivamiento, de que otras personas cuando te vean a ti vean esa identidad que Dios quiere ver formada en nosotros. Y es que para nosotros poder hablar desde estos dos tipos de identidad, la identidad correcta y la identidad que no es correcta, tenemos que leer una porción de la palabra de Dios, porque aquí es que se encuentra todas las características que van a definir estos roles, estos hitos de estos dos tipos de identidad. Y recuerda que para tú poder tener lo que Dios a ti te ha dicho, tendrás que vivir una vida de transformación para poder formar en ti lo que se llama la identidad correcta. Y es que esta porción de la palabra dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Escucha bien. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí hay unas características muy interesantes que nos van a ayudar a identificar correctamente esa identidad por la cual nosotros estamos formados. Porque quizás muchas personas piensan que está bien todo lo que él hace, pero quizás no se está dando cuenta que todo lo que él hace en su vida diaria lo está haciendo bajo una identidad correcta o bajo una identidad incorrecta. Por la cual, a través de este mensaje o de estas palabras de sabiduría que te voy a estar compartiendo, es como tú vas a ir identificando si tú estás operando en la identidad correcta o en la identidad incorrecta. Por la cual, mira, vamos a comenzar con esto. Vamos a comenzar con la identidad que no le gusta a Dios, porque aprendiendo a saber lo que no le gusta a Dios, ¿cómo vamos a aprender qué es lo que le gusta a Dios? ¿Cuál es esa identidad específica? Fíjate que el apóstol Pablo comienza con una palabra muy interesante en este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que me gusta es que dice: y ya no vivo yo. Aquí es la palabra que quiero enseñarte. El apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando nosotros observamos esta palabra, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios a nosotros nos ha entregado el poder de la negación y el poder de la aceptación. ¿Dónde nosotros podemos encontrar eso en la palabra de Dios? Fácil. Jesús dijo en el libro de los Evangelios que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque lo que es más de esto, del mal procede. En otra palabra, nosotros tenemos el poder dado por Dios de nosotros aceptar y de denegar. Ahora, dependientemente para qué tú uses ese poder, te va a ayudar a ti a tu poder ser un referente exitoso en la vida, para que muchas generaciones, muchas personas entren en el avivamiento que Dios quiere provocar o que Dios quiere ver en muchas personas. Y no solamente eso, sino un referente de que otras personas también alcancen la salvación, que es lo más importante. Por la cual, fíjate que el apóstol Pablo aprovechó este poder, el poder de la negación, de negar su identidad caída. Fíjate que Adán, cuando cae de la presencia de Dios, Adán comenzó a caminar bajo una identidad que no le era grata a Dios, porque esa identidad le abrió las puertas al pecado.
por la cual cuando esa identidad le abrió la puerta al pecado, es de ahí en adelante donde el ser humano ha comenzado a ir de tropiezo en tropiezo, de tropiezo en tropiezo, y se le hace difícil en algunas o en muchas cosas agradar a Dios a causa de esa identidad caída. Pero es posible ahora en este tiempo agradar a Dios. Sí, es posible, porque Cristo a nosotros nos reveló cuál es la identidad que todo ser humano debe de transformar en su alma para poder ser una persona exitosa, una persona agradable y perfecta delante de los ojos de Dios. Vamos a comenzar primeramente con esto: identidad caída. Fíjate que estamos hablando sobre el poder de la negación. Lo que tú tienes que hacer en tu vida, número uno, es negarte a ti mismo. Y ahí donde entra el problema de muchas personas que no se quieren negar a sí mismos. Fíjate que el apóstol Pablo negó todo lo que estaba a su alcance. Me especifico. El apóstol Pablo tuvo la valentía de negar muchas cosas que él amaba para tener una nueva transformación, para que a través de esa transformación muchas personas y muchos gentiles pudieran alcanzar la salvación. Ahora, ¿qué fue lo primero que él hizo para poder tener esa transformación? Negarse. Si tú no te atreves a negarte, a decir, esto me gusta, pero no le agrada a Dios, no vas a poder ser una persona exitosa, una persona referente en la vida. Si no aprendes a desechar lo que tú amas, y tú sabiendo que no le gusta a Dios, por más que quiera avanzar, no vas a poder avanzar, porque está operando bajo una identidad incorrecta. Tienes que saber que las cosas grandes que tú quieres lograr no se pueden lograr desde una posición incorrecta, por la cual esa identidad que no le gusta a Dios no puede alcanzar sabiduría divina de Dios, porque no está alineado a los rudimentos, ni a la palabra, ni a la voluntad de Dios. Tú tienes que aprender que Pablo navegó con sabiduría extraordinaria, porque la sabiduría es solamente la voluntad de Dios. Cada vez que Dios te revela su voluntad, te está revelando sabiduría. Pero todo aquel que opera en una identidad incorrecta no puede saber la voluntad de Dios. Y por cuanto no puede saber la voluntad de Dios, entonces no puede proseguir hacia adelante. Por más que quiera hacer la cosa, no la puede hacer, porque su entendimiento no está sujeto a la voluntad del Padre, que es la sabiduría que nosotros necesitamos. Ahora, cuando nosotros investigamos la palabra de Dios, vamos a observar que hubieron varios personajes. Incluso el pueblo de Israel en una ocasión comenzó a caminar con esta identidad incorrecta. Fíjate que cuando el pueblo de Israel está en el desierto, comenzó a caminar en el desierto con una identidad incorrecta. Y esa identidad incorrecta no le permitió a la primera generación irse o llegar al destino que Dios le tenía preparado. Porque tú no puedes llegar a tu destino si no cambias de posición. Wow, Dios mío, quiero que escriba esto. Para poder llegar a mi destino tengo que cambiar de posición. Para poder lograr lo que yo quiero tengo que cambiar mi identidad. ¿Por qué? Porque si no cambio mi posición, no puedo saber qué me espera. Dios sabía que le esperaba, pero el pueblo de Israel tenía su identidad en Egipto. Ay, Dios mío. La identidad de Israel estaba transformada por la identidad de Egipto. Y fíjate que yo te decía al principio de este podcast que aprendiendo a identificar tus pensamientos es como tú vas a aprender a identificar la identidad que hay en ti. ¿Sabes por qué? Porque la identidad no consiste en la apariencia. En otra palabra, la identidad no consiste en lo que tú puedes ver fuera de mí. En otra palabra, lo que está fuera, mi cuerpo. Ese no es mi verdadera identidad. Mi verdadera identidad está dentro de mí, mi forma de actuar, mi forma de pensar, mi forma de caminar, mi forma de yo agradar a Dios. Esa
es mi verdadera identidad. Y luego mi identidad tangible se sujeta a mi identidad intangible. Pero para yo poder manifestar una identidad tangible, tengo primero que transformar una identidad intangible. Dios mío, no sé si muchas personas van a atrapar esto que yo acabo de decir. Lo voy a volver a repetir. Para poder tener una identidad tangible correcta, hay que aprender a transformar la identidad intangible. Dios mío. Porque aprendiendo a transformar esta identidad intangible, es como muchas personas van a ver la verdadera esencia que Dios ha puesto dentro de tu espíritu. Fíjate que el pueblo de Israel en muchas ocasiones desagradó la presencia de Dios. Porque es que tú no puedes estar delante de la presencia de Dios, o tú no puedes marchar delante de la presencia de Dios con una posición incorrecta, con una identidad incorrecta, porque eso no te define. El desierto tú no lo puedes pasar tú viviendo una doble vida. El desierto tú no lo puedes pasar teniendo dos pensamientos, navegando entre la incredulidad y la fe. El desierto tú no lo puedes pasar si tú no te atreves a cambiar áreas de tu vida que van a ser dolorosas para cambiarla, pero van a ser exitosas para seguir caminando en la fe. La fe no se adapta a emociones ni a sentimientos. La fe es una convicción que mora en tu espíritu para que tu alma pueda seguir caminando en el camino correcto. Por eso la fe va a desafiar situaciones. Lo que el pueblo de Israel no comprendió, que el desierto es para caminar en fe y no bajo una posición incorrecta. Ahora el apóstol Pablo cambió de una identidad incorrecta a una identidad correcta. Porque ahora él está diciendo: lo que yo vivo en la carne. En otras palabras, nosotros, todos los hombres de Dios, somos seres humanos. ¿Qué es vivir en la carne? No quiero que me vayan a malinterpretar. En la palabra de Dios hay algunos contextos que cuando se refiere a vivir en la carne, se está refiriendo en esa identidad caída como los pecados que la Biblia menciona. Porque a veces no es bueno enumerar los pecados, porque la gente piensa que los pecados son solamente fornicación, adulterio, hipocresía, esa cosa. Y la gente comete muchos hitos de pecados que no le agradan a Dios, por la cual no podemos enumerar ciertos tipos de pecados. Yo tengo una palabra genérica para esto. Lo que tú sabes que no le agrada a Dios es pecado. Ya. Si tú sabes que tú estás haciendo algo que no le agrada a Dios, es pecado. Ya. Entonces te decía que en algunos contextos de la palabra de Dios, la Biblia se refiere a vivir en la carne, dando a entender que está viviendo bajo el pecado. Pero aquí no se está refiriendo a vivir bajo el pecado. Aquí el apóstol Pablo está diciendo: oye lo que dice: porque ahora lo que yo vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe. ¿Qué el apóstol Pablo está revelando? Fácil. Ahora cambiamos a una posición correcta. Porque para ser una persona exitosa hay que ser una persona que cambiemos de una mala posición a una posición correcta. Aquí Pablo está revelando el pensamiento correcto. Pablo está revelando la identidad correcta. Y es que la identidad correcta comienza a poner todo en las manos de Dios. De que todo lo que va a hacer, lo va a hacer en la fe. De que todo lo que va a obtener y alcanzar, lo va a alcanzar y a obtener en la fe. Aquí el apóstol Pablo se está diciendo que el pensamiento de una persona renovada y transformada en Cristo es vivir en la fe. Ojo, porque muchas personas, cuando se le habla de vivir en la fe, piensan que no tienen que trabajar, son unos vagos. Ellos piensan que cuando la Biblia habla de vivir por fe, ellos piensan que la Biblia no lo está mandando a trabajar. No. Jesús dijo: mi Padre todavía trabaja y yo trabajo con Él. Lo que pasa es que hay muchos tipos de trabajo. Hay muchos tipos de trabajo. Ahora mismo yo estoy trabajando, porque yo estoy trabajando para yo publicar este podcast. Yo estoy sacando un tiempo para exaltar la palabra de Dios. Entonces, hay muchas personas que dicen: no, Dios me mandó a vivir por fe. Eso no es una identidad correcta.
Eso no es una posición correcta. Trabajar, también se puede trabajar en la fe, de que todo lo que tú haces es para tener resultado en el reino de Dios. Pero no nos vamos a extender en ese concepto. Fíjate que Pablo sigue diciendo y dijo: porque ahora todo lo que yo tengo en carne, ahora lo vivo por fe. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo: todo lo que yo vivo en la carne. ¿Qué es todo lo que se vive en la carne? Bueno, todo lo que yo vivo en la carne es todo lo que yo puedo palpar, todo lo tangible. Por ejemplo, vivir en la carne es que yo pueda disfrutar una casa. Vivir en la carne es que yo, y claro, tiene que ser en la carne, porque no en el espíritu, pues yo soy humano. Pablo era humano, él está diciendo: bueno, si yo puedo tener abundancia, lo estoy teniendo en la carne, porque imagínate, si tengo una buena posición, lo tengo en la carne. Si yo puedo tener esto y lo otro, lo estoy teniendo en la carne. Si me están dando regalos, si me están dando ofrendas, si me están dando esto, si me están dando lo otro, lo estoy teniendo en la carne. Ahora, él está diciendo: porque lo que a mí llega en carne, en otras palabras, lo que a mí llega en materia, yo lo vivo en fe. En otras palabras, todo lo que estoy alcanzando en lo material es porque tengo fe. Ay. Aquí es donde yo te quiero llevar, porque ese es el pensamiento de una persona que tiene la identidad de Cristo. Porque muchas personas piensan que las cosas van a suceder por arte de magia. No, las cosas no van a suceder por arte de magia. Tú tienes que aprender a trabajar en la fe, porque en la fe también se trabaja. Y es aquí donde muchas personas me van a criticar. Fíjate, no me critiques. Observa la palabra. ¿Qué dice la palabra? La fe sin obra es muerta. ¿Por qué la fe sin obra es muerta? Porque ¿de qué te sirve tú orar mucho, que Dios te hable mucho y que todo lo que Dios te revela tú no lo lleves a la acción? Tú estás matando la voluntad de Dios. Mejor no ores. Dios mío, muchas personas me van a criticar. Mejor no ores. Si Dios te está diciendo a ti que levante un ministerio en los matrimonios, que lleve conferencia a personas matrimoniales que ya tienen un matrimonio, que dé conferencia y charla, y tú no los estás haciendo, tú estás matando la fe, porque tú no lo estás llevando a la práctica. Van a pasar el tiempo y todavía no está siendo llevado a la práctica. Entonces, la fe es un trabajo. La fe no es solamente creer, es también ejecutar la creencia. Y a eso es que me estoy basando cuando el apóstol Pablo dice: ahora no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa nueva identidad sabe actuar por fe. El apóstol Pablo sabía estar sometido a la voluntad de Dios para después llevarla a la acción. Fíjate que en muchas ocasiones Pablo quería ir a predicar a un lugar, pero el Espíritu Santo intervenía y le decía: no, vete a tal ciudad, porque ahí es donde yo te quiero. Eso es trabajar en la fe. Hay muchas personas que están orando, Dios se le está revelando, Dios le está diciendo: levántate, haz esto, haz lo otro, pero todavía ellos tienen pereza en eso. Fíjate que cuando Dios te da un proyecto, porque esa es la verdadera identidad que Dios quiere ver en ti, y esa identidad se va a ir formando a través de los procesos, a través de las circunstancias, a través de las persecuciones, a través de cosas que no te gustan. Dios va a permitir que personas te ofendan. Dios va a permitir que personas te traicionen, para que aprendas a caminar en la fe. Dios mío, Padre amado, hay muchas personas que Dios le está diciendo en el secreto que levante esto, que levante lo otro, que se ponga a hacer esto, que se ponga a hacer lo otro, y todavía ellos tienen pereza. Porque cuando Dios te habla, Dios te da proyectos que son más grandes que tú. Ay, Dios mío, ya lo dije. Cuando Dios te da una asignación, Dios te va a dar una asignación que humanamente tú no puedes llevar. Y esto yo lo comprobé por la Biblia, y lo comprobé a través de muchos hombres de Dios que yo admiro. Cuando Dios te da algo para que tú lo desarrolles, Dios te lo da más grande que tu humanidad. Recuerda que Dios dice: porque mis pensamientos no son igual a tus pensamientos. Mis pensamientos son más grandes que los tuyos.
Tú quieres esto, pero Dios dice, no, esto, lo que tú quieres, te lo voy a llevar a otra dimensión, de acuerdo a mi pensamiento. Hermano, por eso hay que aprender a ser fuerte, porque cuando tú estás desarrollando esta identidad en la fe, tú vas a pasar por circunstancias y va a pasar por momentos donde tú vas a querer cuestionar a Dios. Porque es que cuando tú comienzas a transformar esta identidad en Cristo, esta nueva identidad, que tú comienzas a alcanzar todas las cosas de la carne en fe, como dice el apóstol Pablo. Oye, fíjate, todas las cosas en fe. Dios te va a dar cosas que son más grandes que tus pensamientos.